Bendiciones, le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de conectarme en el día de hoy con cada uno de ustedes. Quiero hablarles acerca del tema de lo poco Dios hace mucho, de lo que tú piensas que tú tienes poco. Dios hace mucho. El Señor me estuvo ministrando bien poderosamente a través de esta palabra. Impactó mi vida. Se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4 en adelante. Había una mujer, ¿verdad? Que me impresiona cómo empieza el versículo. Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Esos eran uno de los siervos, ¿verdad? De los profetas que no se habían inclinado a Baal, a los Baales. Y Dios, ¿verdad? Era uno de los justos, pero este hombre había muerto, y no solamente muerto y había dejado a su familia, sino que con todo eso tenía una deuda que tenían que no podían pagar. Estaban completamente pobres, aparte de la condición en la que estaba viviendo. Imagínate una mujer viuda. Y dice la palabra que Eliseo le dijo: ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y esto es bien poderoso, porque muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros tenemos, nosotros no es suficiente. Nosotros muchas veces miramos a las demás personas y decimos: wow, si yo tuviera lo que esa persona tiene. Y tú puedes mirar lo que esa persona tiene y cuán bendecida es, pero esa persona quizás te está mirando a ti, cuán bendecida tú eres, y esa persona anhelaría un poco de lo que tú tienes. Entonces no se trata de lo que los demás tengan, se trata de lo que Dios ha puesto en tus manos. ¿Qué Dios ha puesto en tus manos? Y que te es necesario entender que Dios quiere usar lo que te ha dado. Aún en medio de la condición, del momento difícil, de la prueba, Dios, no hay una prueba sin una salida. Dios tiene siempre un plan perfecto y Dios quiere glorificarse. Pero Dios quiere que nosotros comenzamos a entender y aprender que nosotros necesitamos depender de Dios, y que Dios ha puesto cosas en nuestra vida que muchas veces parecen pequeñas. El Señor me ministraba ayer bien fuerte cuando yo estaba en oración y me decía: a veces parecen las cosas que hay pocas y parece que son pequeñas. Un poco de aceite y un poco de harina para después dejarme morir, esta mujer decía. Pero el Señor le dijo: ¿qué hay en tu casa? Y le dijo: vete, busca todas las vasijas posibles que tú puedas encontrar alrededor. Entonces ella fue a pedirle a todos los vecinos, ¿verdad?, con sus hijos, y se encerró. ¡Wow! Me sorprende porque muchas veces en las situaciones en las que nosotros vivimos necesitamos encerrarnos, y cuando hablamos de encerrarnos, no hablo en encerrarte en el problema, sino encerrarte en la presencia de Dios. Entender que tu fuente es Dios y que Dios necesita comenzar a darte instrucciones. Si tú no sabes dónde correr, corre a los brazos de Dios. Si tú no sabes cómo manejar la situación, es tiempo de que entres en oración y que sea el dador de la vida, el que te creó, tu papá, el que comienza a decirte a dónde tú tienes que correr, a dónde tú te tienes que mover. Una de las claves súper importantes que una persona cristiana, bendiciones, Celia, Marta preciosa, te amo mucho, Luz, Dios te bendiga. Una de las cosas que nosotros como cristianos tenemos que entender es que nosotros tenemos ya unas armas. Nuestra oración es súper importante. Nosotros entender que cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, oh my God, mi pastora Mariela Mezcua está mirándonos ahora mismo. Pastora, la amo mucho. Soy más que bendecida. Tengo unos pastores maravillosos. La oración en nuestra vida es sumamente poderosa. Miren, los últimos meses, el último video que yo hice fue a través del libro de Esther. Y yo dije: wow, qué palabra más poderosa el Señor entregó.
y si lo puede buscar luego, mírelo, pero sin yo saber que Dios me permitía hacer esa palabra que Él depositó en mi corazón, porque venía un momento de proceso en mi vida donde era necesario, el Señor me mostraba a través de esa palabra, es necesario que no corras en medio de la situación que vas a enfrentar. Y no les voy a negar que sí corrí, pero corrí a su presencia. Cada vez que yo sentía que no podía más, cada vez que yo no encontraba la salida, cada vez que incluso simplemente necesitaba desahogarme y corrí a los brazos del Señor. Dios nos ha dado herramientas súper maravillosas, su palabra. Entonces Dios ministraba anoche cuando yo estaba en mi tiempo de oración con el Señor. Y el Señor me mostraba y me decía cuán importante es que quizás tú veas un poco de harina. Quizás tú entiendes que hay un poco solamente de aceite. Pero la multiplicación y el milagro comienza cuando tú rindes aún lo poco que tú tienes. Entonces yo comienzo a glorificarme y yo comienzo a moverme en lo sobrenatural cuando tu naturaleza dice yo me rindo, yo no puedo más. Ahí es donde Dios comienza a trabajar en nuestra vida, ahí es donde Dios comienza a moverse. Esta mujer, la viuda, solamente tenía un poco de aceite, nada más había. Y me sorprende porque la palabra nunca me dice que la vasija de ella se llenó de aceite primero y de ahí comenzó a sacar a los demás. No, de lo poquito que tenía, ella sacaba aceite y sacaba aceite y sacaba aceite hasta que se detuvo por causa de que ya no hubo más. Pero se encerró. ¿Dónde se cerró? Se encerró en su lugar secreto, en su casa. Ahí es donde cuando nosotros nos encerramos en medio de las situaciones y del momento difícil, ahí es donde el aceite, a donde la presencia, a donde la palabra fresca, a donde el yo soy se va a revelar a tu vida de la forma que tú necesitas que Él se revele. Hemos hablado anteriormente, no te acostumbres a ver a Dios de una sola manera. Dios es soberano. Si Dios un día se reveló a ti de una forma como Jehová Jireh, tu Dios de provisión, no significa que solamente Él se mueve a través de provisión. Depende de la necesidad que tú tengas si se quiere revelar a tu vida. No detengas lo que Dios quiere hacer, no detengas el proceso ni el crecimiento que Dios quiere tener en ti. Pero es importante que nosotros comenzamos a rendirnos. Cuando esta mujer rindió lo poco que tenía, un poco de aceite. Eso es lo único que ella tenía para ofrecer, pero Dios comenzó a traer multiplicación. No hay justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Esta era una mujer de uno de los profetas que no se rindió a los Baales. Uno de los profetas que cuando el hombre de Dios decía, es que yo soy el único profeta que queda, y el Señor le dijo, no, todavía quedan 7,000 que no han doblado rodilla ante los Baales. Y él era uno de esos. Dios es un Dios justo, un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que quiere revelarse a nuestra vida y que quiere entrar en intimidad contigo. Es hermoso tú tener experiencias y escuchar experiencias a través de otra persona. Y sí, aumentan tu fe, pero qué hermoso es cuando tú tienes tus experiencias propias y cuando tú puedes decir, Señor, gracias porque tú te revelas a mi vida cara a cara, porque tú puedes ministrarme a mi vida, porque eres tú el que suples mi necesidad, eres tú el que sacias mi sed, eres tú el que sacias mi hambre. Dios quiere comenzar a trabajar contigo, aún de lo poco. Yo no sé qué es lo que tú tienes en tu casa. Yo no sé lo que tú tienes en tu mano. El Señor le dijo a Moisés, ¿qué es lo que tú tienes en tu mano? Una vara. Y eso es lo que vas a usar. ¿Había autoridad y poder en la vara? No, era a través del que iba a usar la vara. Ahí era donde estaba la real autoridad. Dios, que es la fuente, y su Hijo entregándole autoridad, son nosotros. ¿Qué hay en tus manos? ¿Qué es lo que Dios quiere usarte? ¿Cómo Dios quiere ministrar a otros? ¿Cómo Dios quiere impactar a otros? ¿Cómo tú puedes ser la sal y la luz que habla la palabra que tú tienes que hacer aquí en la tierra? Entrégale al Señor lo que hay en ti. No pienses que es poco. No pienses que es poco. Es mucho en las manos de Dios. Tú eres mucho y tú vales demasiado en las manos de Dios. Así que
este corto mensaje yo te quiero dejar hoy. Quizás hay personas que viven frustradas pensando, yo no tengo nada que ofrecerte, Señor, yo no tengo nada que darte. Tienes mucho que dar. Lo primero que tienes que darles es tu vida al Señor. Cuando tú entregues todo lo que tú eres, el Señor va a comenzar a glorificarse y a trabajar a través de ti en la vida de muchos. Tú eres bendición. Así que lo que el enemigo está susurrando a tu oído y está hablándote y te está haciendo sentir que tú eres menos, esa palabra cámbiala y comienza a decirle, Señor, gracias, porque yo soy hija tuya. Gracias, Señor, porque yo soy coheredera juntamente contigo. Gracias, Señor, porque tú me llamas a ser tu hija. Gracias, Señor, porque yo soy cabeza y no cola. Gracias, Señor, porque instrumento tuyo soy. Gracias, Señor, porque a través de ti llegaré, Dios mío, porque tu palabra dice, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Gracias, porque yo voy a hacer esos pies, yo voy a hacer tu boca, yo voy a hacer tus manos. Gracias, porque aunque parezca que no tengo nada, tengo mucho porque te tengo a ti. Así que yo te bendigo con toda bendición, y si el enemigo hasta hoy te ha tenido esclavizado pensando que tú no tienes nada para ofrecerle a Dios, dile, tengo todo, porque si lo tengo a Él, lo tengo todo. Así que yo te bendigo con toda bendición y saludos a cada uno de los que se conectan más a ratito y todos los que están conectados ahora. Bendiciones.